Hola, yo soy Marisol Anleu, egresada de la Universidad Modelo y voy a presentar nuestro trabajo Transición a la docencia universitaria en línea en confinamiento, una mirada a la experiencia común. Todos los que habitamos este planeta somos conscientes de lo que ocurrió a finales de 2019, cuando en China fue descubierto el virus SARS-CoV-2, que se extendió por el mundo y se convirtió en uno de los retos más grandes de la historia moderna. La pandemia por coronavirus alteró los sistemas económicos, políticos y sociales y mantuvo a la mayor parte de la población bajo alguna forma de confinamiento, lo que cambió de forma radical la forma en la que hacíamos nuestras actividades. La educación fue un área que se vio sumamente impactada, sobre todo porque las clases dejaron de ser presenciales y se volvieron virtuales a distancia. Esta forma de impartir y recibir clases no es nueva, se utilizó anteriormente, pero solo como un método complementario. Sin embargo, en México, desde marzo de 2020, la educación superior entró forzosamente a esta modalidad, generando nuevos retos, ya que toda la metodología de trabajo se tuvo que adaptar a esta nueva modalidad en línea. La Universidad Modelo es una institución privada de Yucatán y es una de las muchas que tuvo que enfrentarse a esta transición, por lo que en el presente trabajo se estudiará a 34 docentes de la Escuela de Salud de la Universidad Modelo Campus Mérida con la finalidad de determinar la percepción subjetiva que tienen de su trabajo como docentes en esta transición a la educación en línea en confinamiento y las variables personales, situacionales y ambientales asociadas a estas, buscando una mirada en común. Para Morán, la docencia se concibe más que como una transmisión, como un proceso complejo en donde interactúan diversidad de elementos. Antes se tenía una visión de las competencias profesionales como lógica, aislada y enteramente cognitivas, pero esta forma de visibilizarlas cambió y ahora incluyó factores de personalidad, habilidades, procesos en la interacción social y responsabilidad profesional. Ambas son fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje y generan unidad e integración y propician el compromiso e interés que se requiere para aprender. Ser docente en un contexto universitario es enseñar una disciplina en la que el docente se ha especializado, transmitiéndolo desde la vocación, la pasión y desde el deseo de crecimiento, además de utilizando la investigación y la validación de conocimiento, herramientas pedagógicas, etcétera. Las tecnologías de la información y comunicación son un conjunto de herramientas tecnológicas que en el contexto de la educación pueden ser utilizadas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas incluyen desde las más básicas como las paqueterías ofimáticas hasta las que actualmente se comenzaron a utilizar y cobraron relevancia como son los servicios de videollamada, aulas virtuales, entre otras. En el contexto de la educación a distancia, esto se volvió el método predominante. Como ya había mencionado, esto se volvió el común denominador y esto convirtió a la labor del docente en una forma de teletrabajo, en la que debieron adaptar sus métodos a herramientas tecnológicas y sumar habilidades en el manejo de plataformas de aulas virtuales, utilización de videos, medios digitales y aplicaciones de videollamadas. El estudio. El diseño fue un estudio cualitativo de tipo descriptivo, interpretativo. En cuanto a los participantes, se realizó un muestreo no probabilístico a conveniencia en el que los criterios de inclusión eran dos. El primero era que fueran docentes de alguna de las carreras de nutrición, psicología, fisioterapia y rehabilitación y cultura física y entrenamiento deportivo y que en ese momento estuvieran dando clases en línea. Entonces, el grupo de estudio quedó conformado por 34 participantes, que son docentes pertenecientes a 4 de las carreras de la Escuela de Salud. En cuanto a los objetivos específicos, pues bueno, el primero fue determinar la percepción subjetiva del desempeño docente en un grupo de 34 profesores de la Escuela de Salud. El segundo fue determinar su percepción subjetiva de las habilidades docentes. El tercero, determinar su percepción subjetiva de la habilidad en el uso de las TICs. El cuarto,
fue determinar los factores situacionales que intervienen en la dinámica de la impartición de clases en línea. El quinto, determinar la percepción subjetiva de estos profesores en cuanto al cambio en las relaciones docente-alumno y entre docentes. Y determinar la percepción, la opinión sobre la efectividad, relevancia, ventajas y retos sobre la educación en línea por contingencia de estos 34 participantes. El instrumento fue elaborado ex profeso a través de Google Forms y quedó como una encuesta semiestructurada de 66 ítems que combinaban ítems cerrados y abiertos y con un tiempo de llenado de 30 minutos. En cuanto al procedimiento, pues los docentes fueron contactados vía correo electrónico, se les invitó a participar, se les explicó el procedimiento, se les dio la liga de acceso al consentimiento informado, luego al instrumento y una semana después se procedió a generar la base de datos y el análisis de los mismos. Los resultados. El 73.5% de la población quedó conformada por mujeres, mientras que el 26.5% por hombres. Y la mayoría de estos tenía como maestría el nivel máximo de estudios. En cuanto a la percepción subjetiva del desempeño, la mayoría de los participantes se consideraban buenos docentes en ese momento y también consideraban que su desempeño no había disminuido. En cuanto a la percepción de sí mismos, la mayoría tuvieron una percepción positiva y las personas que tuvieron una percepción negativa lo atribuían completamente a la falta de conexión con los demás. Destacó la adaptabilidad en cuanto a los recursos personales de los docentes en narrativas como que a pesar de que la educación virtual no era su fuerte, habían aprendido mucho, incluso se habían vuelto expertos en algunas plataformas. Y bueno, pues las habilidades o recursos personales fueron las habilidades docentes que les permitieron enfrentarse a la situación. En cuanto a la percepción subjetiva de las habilidades docentes, todos los participantes reportaron sentirse competentes para ser docentes en línea y las habilidades personales son las que más desarrollaron durante esta transición. En cuanto a la percepción subjetiva de las habilidades del uso de las TICs, la mayoría de los participantes consideró que su desempeño en el uso de las TICs era al menos suficiente y el 88.24% no había impartido clases en línea antes. En cuanto a los factores situacionales que intervienen en la dinámica de la impartición de clases en línea, de los profesores que sí impartían materias prácticas, la mayoría no logró enseñarlas y esto era porque no habían los espacios o los instrumentos necesarios para pues impartir las clases y además ellos decían que hay cosas que solo se pueden enseñar como en la presencialidad. Y respecto a los deberes familiares y del hogar, la mitad de ellos comentó que sí interfirieron con su trabajo, sin embargo, después de un periodo se pudieron adaptar. En cuanto a la percepción subjetiva del cambio en las relaciones, la mayoría percibió cambios negativos en sus relaciones con el alumnado, ya que decía que era muy impersonal, muy lejano. Y la mayoría afirma que se han vuelto sensibles al cansancio y a la motivación de los estudiantes. Y en esta misma línea, este aspecto influye sobre cómo manejaban sus clases, ¿no? Como las decisiones que tomaban. En cuanto a la opinión sobre la educación en línea por contingencia epidemiológica, el 38.25% tiene una opinión negativa. De plano no les agradó, sentían que no era una buena forma de aprender y de llevar las clases. El 38.25% pensó que fue necesaria, que fue la única forma en la que se pudo seguir dando la educación. Y el 23.53% tiene una opinión positiva, pensando que de alguna forma este futuro tenía que llegar y que México tenía que actualizarse en cuanto a sus plataformas digitales. A pesar de eso, el 73% dice que esta situación les dejó aprendizajes y herramientas. Bueno, a manera de conclusión, destaca la adaptabilidad y el compromiso con la labor docente, que normalmente no son parte de las competencias típicas de ser un profesor, pero en esta situación fue determinante.
También les aquejaba que en la virtualidad se sacrificaban aspectos súper importantes del proceso educativo, sobre todo los relacionados con los vínculos directos y presenciales. Resaltó la importancia de la relación maestro-alumno, pero sobre todo los esfuerzos para que se lograra sentir menos distante. El aspecto negativo de la transición a esta modalidad no fue en sí mismo la modalidad, sino que se tuvo que hacer de manera súbita y forzosa. Una de las dificultades fue enfrentarse al uso de herramientas tecnológicas que antes se conocían en un nivel muy básico, ya que el aprendizaje fue desigual y mostró carencias en las competencias típicas de los profesores en ese sentido. Destacan las habilidades y recursos personales como la resiliencia, la adaptabilidad, el compromiso, la paciencia, principalmente por encima del uso de las TICs, que si bien en el inicio eso fue como algo crítico, las capacitaciones y el uso de las TICs y el aprendizaje en cuanto al uso de las TICs, ya después eso pasó a segundo plano, eso se aprendió y quedaron como cuestiones más emocionales y personales como las más importantes. Cobra relevancia los roles de género y las cargas extras en las labores y cuidados de los hijos, sumadas a las presiones laborales, sobre todo manifestadas por mujeres. Y bueno, es importante tomar en cuenta las particularidades de este grupo de profesores, pues todos lograron en mayor o menor medida adquirir las habilidades, el conocimiento y el equipamiento para enfrentarse de manera satisfactoria a esta situación, pero este no es el caso de todos los profesores que tuvieron que enfrentarse a esto. Es importante considerar mecanismos institucionales que tengan en cuenta los posibles futuros escenarios. Y por último, para estudios futuros se recomienda evaluar la percepción actual de los docentes para ver cómo fue realmente los aprendizajes y enseñanzas en cuanto a esto que se vivió. Muchas gracias.